Tenemos con nosotros ya a Ezequiel Vistoletti. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. Bueno, profesor de Relaciones Internacionales, experto en geopolítica en Alemania y también profesor de Relaciones Internacionales. Y en este sentido, un placer saludar, un gusto saludar por primera vez también con nosotros en este, bueno, primeros pasos que estamos dando, Ezequiel y un servidor, mirando estos pequeños entornos geopolíticos. Bueno, pues un gusto saludar a Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, decía yo, una relación vieja, una relación ya manida, una relación que se está redefiniendo como es la de Europa con Estados Unidos. Los dos grandes bloques que muchas veces se ha dicho son aliados, es imposible separarlos, etcétera, etcétera. La realidad es que la globalización había hecho que cada uno, bueno, tomase ciertas derivas, ciertos rumbos diferentes y que la guerra que se desató desde el pasado 2022, desde esos principios, de ese primer trimestre de 2022, con esa invasión de Rusia a tierras ucranianas, ha hecho que esa relación se redefina por completo, para bien, para mal, o incluso, preguntaba yo, obligatoriamente se ha redefinido y son aliados obligatoriamente. Bueno, Ezequiel, Jesús, yo no sé si lo son o no por obligación, pero desde luego cada vez se ven más empujados. Hay una frase muy famosa y con esto ya os traslado la palabra, que dice que a veces es difícil, ¿no?, ser enemigo de Estados Unidos, pero a veces es mucho más difícil ser aliado de Estados Unidos. Ezequiel, tú dirás. Sí, efectivamente, esa es una frase verdaderamente maravillosa de Henry Kissinger y realmente caracteriza muy bien la relación de los aliados de Estados Unidos con Estados Unidos, aunque debemos recordar que la relación de Europa con Estados Unidos a lo largo de la historia moderna, desde la posguerra, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, va presentando fases distintas, va presentando momentos distintos y bueno, ahí aparece la discusión respecto al momento actual y a la conveniencia de un relacionamiento entre Estados Unidos y Europa como aliados inexpugnables, como en el pasado, o la redefinición del rol de Europa en el mundo para establecer una posición distinta, naturalmente no en contra de Estados Unidos, pero sí más independiente y con un relacionamiento con China, la potencia emergente, una relación mucho más profunda. De cualquier modo, José, esta discusión no está presente únicamente en Europa en el tiempo presente. En el presente presenciamos la transición del viejo orden mundial hegemonizado unipolarmente por Estados Unidos hacia algo nuevo, ¿sí? Hacia un nuevo orden mundial en ciernes. Y bueno, en ese nuevo orden mundial, los países en este momento están determinando su futuro. Sí, algunos están conscientes de esto, otros no, pero en definitiva están determinando su futuro lugar en el mundo, tanto en lo político, en lo económico, incluso culturalmente, ¿sí? Y bueno, este reposicionamiento de todos los países aparece en el contexto del enfrentamiento entre las dos grandes potencias de este nuevo orden mundial en ciernes, entre Estados Unidos y China, y ahí aparece Europa. Por el momento, Europa está respondiendo como habría respondido en el pasado, en un contexto completamente distinto, con una respuesta de manual, pero no necesariamente con la respuesta más inteligente para Europa. Pero contextualizo eso sencillamente para presentar el hecho de que en este momento también, por ejemplo, América Latina está determinando su futuro lugar en este orden mundial, África también, el resto de Asia, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ahí la pregunta, y Europa está respondiendo ante estos cambios en el nuevo orden mundial, como habría respondido en el pasado, pero quizás en un contexto completamente distinto, y está respondiendo con mucha improvisación y con mucho desconcierto en cierta medida también. De ahí la visita
en curso del presidente de Francia, Macron, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Xi Jinping, en un contexto en el cual supuestamente, en el marco de la guerra con Ucrania, Europa está restableciendo ese vínculo carnal, por llamarlo de alguna manera, con Estados Unidos, en contraposición a China, pero a la vez ellos dos aparecen de alguna manera obligados a realizar un viaje a China para, de alguna manera, reactivar la relación con China. Algo similar a lo hecho por Pedro Sánchez hace unos días, e incluso un poquito más atrás, algo similar a la visita de Scholz, la recordarán ustedes, sí. Esa visita por sorpresa entre gallos y medianoche, después de una supuesta separación de Alemania con respecto a China, despabiló una mañana Scholz y recordó que China representaba el principal socio comercial de Alemania fuera de Europa y realizó una visita relámpago como garantía de la continuidad de esas relaciones. Así que este es el contexto, José, el contexto de reposicionamiento, y quizás podamos hoy con vos y con Jesús deliberar respecto a, bueno, ¿cuál es el mejor camino en todo esto para Europa de acá al futuro? Eso justo quiero preguntar, y le trasladamos entonces esta reflexión al propio Jesús para que también, bueno, pues nos arranque él desde su punto de vista, de su perspectiva, cómo están, ¿no? Pero la sensación, y ya que estamos hoy con ese análisis más cargado, que nos da tiempo a hacerlo desde un punto de vista más histórico, la Primera Guerra Mundial queda claro cómo se establece, cuáles son los puntos, cuáles son los bandos, dónde están las trincheras, qué es lo que está pasando, quién defiende cada qué y por qué unos son aliados de otros. En la Segunda Guerra Mundial ocurre lo mismo, y en cuanto a la relación, además en particular, entre el viejo continente y las principales potencias, incluyendo a posterior Alemania, ¿no? Pero sobre todo las potencias, se entiéndase como vencedoras, Alemania, la mitad occidental de Alemania, queda gestionada por Estados Unidos. Fíjense si la relación es evidente y clara cómo se va a gestionar desde entonces, y queda gestionada por Estados Unidos, más allá de si le hace falta o no, porque nadie se quiere hacer cargo de las reparaciones de guerra de esa mitad de Alemania. Y en ese contexto, Estados Unidos, a cambio de los beneficios, es evidente, pone también la inversión. Entonces, bien, pero todo esto se entiende, ¿no? Es fácil, cuando uno ojea esa historia y echa un vistazo, es fácil entender en qué punto se hacen aliados unos de otros, más allá de si hubo un ataque pensado, premeditado o no, a los submarinos, o desde los submarinos a ciertos barcos de pasajeros. No hablo de la entrada en guerra en sí de Estados Unidos, pero como socios se entiende la relación. Claro, a día de hoy, la relación se entiende con el sostén de Ucrania, pero no se comprende con tanta facilidad, así como es fácil decidir ponerse del lado de Ucrania, me lo permitan, o sea, de una forma hablo muy osca y muy sencilla. Es fácil decir, bueno, invaden Ucrania y me pongo de parte del invadido. Es relativamente sencillo, además están entrando, veamos si puede entrar en la OTAN, veamos si podía entrar en Europa, esto es una hostilidad, etcétera, etcétera, una violación territorial, y en esa línea es fácil entender la posición de Europa. Pero claro, Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania distorsiona la relación que tiene Europa con China, al punto de que, más allá de hablar o no de Rusia, se ha enrarecido hasta un nivel insospechado. Hablaba Vistoletti de Alemania y de esa visita sorpresa de Scholz. Más allá de eso, le han prohibido a Huawei instalar redes en Alemania. Poquito a poquito y con pequeños vetos, pero al final, ciudad-estado a ciudad-estado, en Alemania no se puede hacer eso. No se puede instalar ahora Huawei. Y la privacidad frente a las empresas chinas ya está ahí. Países Bajos ha hecho lo mismo, Reino Unido, en fin, de repente se está como recomponiendo todo en un frente con una China que en principio no ha entrado en guerra, Jesús. Pues definitivamente, hablando de la historia y hablando de los riesgos de ser amigo de Estados Unidos y de esto último que plantea de este otro significativo llamado China, que se ha convertido en el Banco de Europa, a mí me gustaría traer a colación esta categorización que hace de los periodos de tiempo Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales, en esta maravillosa obra que se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, en donde establece la corta, mediana y larga duración. Particularmente para efectos de esta explicación, me quedaría con la corta y la mediana, en donde habla de la vida, primero de los eventos
en el corto plazo, en la corta duración, y el impacto que tiene para cambiar las estructuras que determinan el comportamiento de los sujetos. Y dos, en el mediano plazo o en la mediana duración, las estructuras que parece que se mueven lentamente, pero que cada que se consolida un cambio, ese cambio llegó para permanecer por lo menos otro tanto en la media duración, que es la vida de las instituciones. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Escuchándoles las reflexiones de ambos y el por qué en este momento Europa está tan subordinada a Estados Unidos y por qué parece que cada paso que da es un paso al suicidio, que vaya, ya ni siquiera Japón se hizo un harakiri porque acaba de pedir una exención para poder comprar petróleo crudo ante su escasez de recursos, digamos, sobrepasando esos $60 que tenían de tope al crudo ruso. Bueno, Europa parece que, hablando de la Segunda Guerra Mundial, sigue insistiendo en el suicidio colectivo, haciendo que los gobernantes europeos se comporten como pillos con sus poblaciones, como es el caso de Francia en las grandes represiones, de las que, por cierto, nadie dice nada, de las manifestaciones que están en contra de las reformas neoliberales de Macron, pero como peones de Estados Unidos, que también tiene una razón histórica, porque recordemos que Estados Unidos en Europa ha aplicado ideología y materialización de hechos. Ideología, la cuestión de luchar contra el comunismo de acuerdo a la doctrina Truman. En los hechos, el plan Marshall de reconstrucción de Europa no viene del bolsillo de Estados Unidos, sino viene del fondo que se construye a partir de la ingeniería llamada Fondo Monetario Institucional y Banco Mundial, que con recursos de los miembros sueltan $13,000 millones para reconstruir las ciudades, la infraestructura de las principales potencias europeas, que después se convierten en sus aliadas, pero que esto trae aparejado, colegas, la ocupación militar de Estados Unidos de los principales países de Europa que no oponen tanta resistencia, primero porque se sienten agradecidas que les proteja del comunismo, segundo porque les ayudó a terminar la Segunda Guerra Mundial y a mantener a raya a los nazis, y tercero porque les representa cierta certidumbre para que los procesos económicos y de liberalización de la economía tengan sentido. De tal suerte, pues, que hay una relación, pues, no de aliados, porque no es el trato que Estados Unidos le ha dado a los gobiernos europeos, sino de un jefe que le impone la conducta que los gobernantes europeos en turno tienen que realizar, y de lo contrario, bueno, las bases en Polonia, en los 35,000 soldados en Alemania, las 2 bases militares en España, pues de alguna manera fungen como ese factor disuasivo para que estos gobernantes europeos se alineen o se alineen. Y para eso se necesita un otro significativo llamado Rusia o llamado China para cohesionar la acción colectiva de los europeos que de otro modo estarían divididos entre sí. Cuidado que no es lo mismo, con todos mis respetos. Dentro de ese mensaje, como dice el profesor, habla del comunismo, habla de cómo se protegen de los nazis, como este tipo de cuestiones, insisto, fáciles de entender, y es fácil entender ir contra Rusia, cuidado. No estoy ni defendiéndolo, ni a favor ni en contra, pero es fácil defenderlo. Alguien te invade, es fácil defender que hay que defenderse de un invasor. Pero no es lo mismo decir que hay que posicionarse contra Rusia que posicionarse contra China. No son la misma cuestión. Por eso decía yo que cuidado que no es tan sencillo luego convencer a la gente. Es fácil decir estoy con Ucrania y contra Rusia, eso es fácil. Pero no es tan fácil convencer a la gente de que, ojo, hay que ir contra China también. Para eso yo creo que es lo que se está buscando, ¿no? Esa fórmula en la que tantas veces le está advirtiendo, especialmente Estados Unidos a través del secretario Blinken, diciendo una y otra vez, ojo China, no le des armas a Rusia. Que sería como esa parte en la que ya, seguro, como te has posicionado allí, ya sí eres enemigo de este otro lado del bloque. Pero hasta ahora, en realidad se han hecho 2 bloques y no está claro el por qué. Ni sobre todo si esto es o no conveniente para Europa económicamente hablando. Ayer decía, creo que era ayer, y creo que Ezequiel además que seguro quiere comentar algo de esto, creo que era ayer cuando decía, pues no sé si era el propio Blinken, fíjense lo que les digo, que había bajado el petróleo, que podría estar, igual era Karine Jean-Pierre, la portavoz del gobierno estadounidense, que decía que el petróleo estaba en 140, 130 dólares y ahora está en 70, entre otras cosas gracias a que la demanda que necesitaba Europa y que tenía Europa ha sido capaz de suplirla Estados Unidos, que ha elevado un 140% sus exportaciones a Estados Unidos. Claro, dice, nos ha hecho el negocio, pero a la vez no hemos elevado el precio, sino que al revés, ha ido hacia abajo. Yo lo digo, no sé si soy yo el que hace aquí abogado del diablo, pero creo que también
un poco por poner todas esas fichas, Ezequiel. Sí, José, en las relaciones internacionales aparecen dos grandes teorías, dos grandes equipos enfrentados, el del realismo y el del idealismo. El del realismo establece el foco en las relaciones de poder y el idealismo en las normas, en las instituciones, en el deber ser. Yo, sin lugar a dudas, como analista político, realizo un análisis realista de las relaciones internacionales y más ahora en el caso de la guerra en Ucrania. Por ende, el acompañamiento, el apoyo de Europa a Ucrania, visto como una cuestión de defensa al derecho internacional y a la soberanía a la soberanía territorial de Ucrania, en mi caso genera mucho escepticismo, no porque no represente efectivamente una defensa de un país invadido, sino porque en muchas otras oportunidades en el pasado, ante situaciones similares, Europa o cualquier otro país del mundo presentó una política completamente distinta cuando, por ejemplo, Estados Unidos realizaba la invasión a Irak. Yo no recuerdo las capitales europeas embanderadas con la bandera de Irak, lo mismo con Afganistán, bueno, el bombardeo Si se recuerda, Ezequiel, a Francia o a Alemania poner alguna pega, en particular por los intereses petrolíferos que tenían en la zona. Claro, exactamente, y de hecho a Reino Unido. Parten de ese entonces, bueno, Polonia también participó en eso. Entonces, sin rechazar la importancia del derecho internacional y del deber ser de las instituciones y de cualquier consideración ética o moral, yo realizo un análisis de las relaciones internacionales desde los intereses, desde el realismo. Y en mi opinión, la posición de Europa respecto a la guerra en Ucrania responde mucho más a una visión equivocada, en mi opinión, de los intereses de Europa y de subordinación a Estados Unidos que a la defensa de almas bellas de el derecho internacional, ¿no? Eso quizás como mirada respecto a la discusión recién respecto a, bueno, ¿por qué Europa reacciona de esta manera o por qué no? Pero más allá de esta reacción, acá aparece en discusión, desde una perspectiva realista, una vez más, la conveniencia de ese posicionamiento de Europa, tanto ahora, frente a la guerra en Ucrania, como respecto a China, e incluso en el pasado, porque el pasado nos ayuda a la comprensión del presente. Quizás José nos pueda ayudar para un análisis de la relación entre Europa y Estados Unidos a lo largo del tiempo, y si esta representó una relación beneficiosa o perjudicial para Europa, una teoría llamada teoría del SDE, SDE básicamente por seguridad, desarrollo y energía, esas tres palabras. Esta teoría sencillamente establece que el éxito o el fracaso de los países responde a esos tres factores: seguridad, desarrollo y energía, a la manera en la cual los países pueden responder a estas tres cuestiones: la seguridad, naturalmente, el desarrollo económico y la energía, la provisión de energía. Y si a partir de esos tres factores... Creo que tienes, Ezequiel, esa presentación. Sí. No sé si lo estás leyendo de la propia presentación, pero si quieres que la vayamos viendo, le echamos un ojo. Si podemos presentar esa... Claro, por favor, compañeros. Esa lámina... Ahí lo tienen. Sí, bueno, estuve comentando. Había llamado a la presentación Amigos para Siempre, sí, como aquella canción de los tres tenores, Amigos para Siempre. Bueno, Amigos para Siempre, Europa y Estados Unidos. Bueno, en el pasado, en el momento de la posguerra, ¿sí? Si podemos, los tres factores, en mi opinión, decisivos, no en mi opinión, sino de acuerdo a esta teoría: seguridad, desarrollo y energía. Un país con mucho desarrollo económico, pero invadido o con problemas en sus fronteras de seguridad, bueno, no puede, naturalmente aparece como un país poco exitoso. Entonces, primero la cuestión de la seguridad, después el desarrollo económico y para todo eso la energía, ¿sí? Esto nos ayuda, este enfoque nos ayuda al análisis de la relación entre Europa y Estados Unidos. La próxima, si podemos. Sí, podemos pasarla. A ver si nuestro... Esto es. Bueno, esta es la relación de Europa con Estados Unidos en el
periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los internacionalistas llamamos a este periodo Pax Americana et Soviética. Bueno, los cientistas sociales a menudo fanfarronean con terminología en latín, paz americana y soviética, básicamente el tiempo de la comúnmente conocido como la Guerra Fría. Y ahí aparecen los tres factores los cuales determinan el éxito o no de un país con respecto a Europa. La cuestión de la seguridad en ese entonces, entre el 45, final de la Segunda Guerra Mundial, y el 89, la caída del muro, si quieren el 91, como la perestroika, el colapso de la Unión Soviética, ese periodo de Pax Americana et Soviética, caracterizado por un capitalismo muy regulado por el Estado, lo llaman el capitalismo del estado de bienestar, los 30 años gloriosos. En lo político, un orden bipolar con este contrapeso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, también podríamos deliberar sobre el orden cultural, pero bueno, hoy podemos abandonar la cuestión de la cultura en esos 30 años. ¿Dónde aparecía Europa en todo esto? Considerando seguridad, desarrollo y energía. Bueno, en cuanto a seguridad, aparecía subordinada a Estados Unidos, completamente. ¿Por qué? Porque al otro lado del muro de Berlín aparecía el cuco soviético, por ende Europa, dentro de la OTAN, respondía a la cuestión de la seguridad a través de Estados Unidos y en segunda instancia a través de sí misma con ejércitos nacionales fuertes. Recuerdo el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de la Alemania federal, la Alemania capitalista, muchísimo más fuertes que las Fuerzas Armadas de la Alemania actual, unificada, porque al otro lado del muro aparecía la Alemania soviética, la Alemania democrática, también con grandes fuerzas armadas, pero todo eso en el marco de este contrapeso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las dos grandes potencias militares de fondo aparecían ahí, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, respondía a la seguridad de esta manera, con subordinación a Estados Unidos y con sus propias fuerzas armadas nacionales. En cuanto al desarrollo, en cuanto a la economía en todo este tiempo de Europa, el foco aparecía en la creación de la Unión Europea y en el comercio intracomunitario en primer lugar, y fuera de esto, el principal socio comercial de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos representaba el principal socio comercial. Vos recién recordabas el Plan Marshall. Bueno, así comienza esta relación, ¿no? Como Europa con una economía ligada a la creación de la Unión Europea, pero con una relación muy fuerte con Estados Unidos. Y en lo energético, la tercera pata de esta teoría, la tercera pata de estos tres factores para determinar el éxito o el fracaso de Europa, bueno, cada país generaba su propia fuente energética. En el caso principalmente alrededor del carbón, pero en el caso de Alemania más específicamente en el carbón, en el caso de Francia aparecía la energía atómica, y en segundo lugar, la segunda fuente de energía, cuando no podían generar, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Ya que Europa no podía generar su propia producción del petróleo, bueno, eso descendía o lo canalizaba a través de Medio Oriente, de los países exportadores de petróleo de Medio Oriente, hegemonizados por Estados Unidos, con lo cual ahí también aparecía una subordinación de Europa a Estados Unidos. Esa es la situación de Europa en aquel entonces, y si uno realiza un análisis de los indicadores socioeconómicos, en ese entonces, bueno, esta situación generaba para Europa una situación económica muy beneficiosa. En estos 30 años gloriosos aparece lo mejor de la economía europea, del estado de bienestar, de ampliación de derechos, de crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, altas tasas de crecimiento, todos felices, ¿sí? En este tiempo del estado de bienestar, este compromiso entre capital y trabajo, subordinado a Estados Unidos. Así que yo, desde un punto de vista pragmático, en este tiempo histórico, para mí generaba sentido para Europa esta subordinación. Quizás tampoco hubiera podido otro lugar, pero bueno, en concreto, el posicionamiento en ese entonces, y en ese entonces sí generaba sentido. Ahora, ¿qué presenciamos cuando de repente en el 89, o no tan de repente, desaparece el muro de Berlín y comienza un nuevo tiempo histórico? Comienza la Pax Americana únicamente, porque desaparece la Unión Soviética. Si podemos presentar la próxima. Ahí lo tienes, Ezequiel, sí. Bueno, ahí de repente la cuestión de la seguridad para Europa, bueno, desaparece la Unión Soviética.
¿sí? Entonces la subordinación a Estados Unidos frente al cuco soviético de repente carece de sentido. Por eso desaparece en cierta medida esa subordinación. La OTAN, el propio, si no recuerdo mal, no recuerdo si Macron o Sarkozy llamó a la OTAN, la caracterizó como con muerte cerebral en ese entonces, porque, claro, cada país europeo aparecía a sus anchas o por lo menos sin un problema militar a la vuelta de la esquina, por lo cual esta subordinación va retrocediendo. El caso de Alemania quizás represente el caso más importante. A partir de entonces las fuerzas, con la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, las Fuerzas Armadas alemanas comienzan un retroceso notable en cuanto a su cantidad de recursos, en cuanto a sus armamentos, en cuanto a la cantidad de soldados a disposición. ¿Por qué? Porque había desaparecido la hipótesis de conflicto, ¿sí? Entonces, Europa a partir de los años 90 en adelante presenta una situación menos subordinada a Estados Unidos. Naturalmente, las 40 bases estadounidenses, las 40 bases militares estadounidenses en Alemania no desaparecen, pero esa situación de unidad militar entre Alemania y Estados Unidos, e incluso entre Europa y Estados Unidos, va desapareciendo de a poco porque desapareció la Guerra Fría, ¿sí? En cuanto al desarrollo, bueno, acá comienza la fase conocida normalmente como globalización neoliberal. Europa persevera en su línea de desarrollo de la economía dentro de la Unión Europea y aparece un nuevo actor. En el marco de la globalización neoliberal impulsada por Estados Unidos, de repente aparece como la principal economía en desarrollo en el mundo China, y a partir de entonces Estados Unidos abandona ese rol de primer socio comercial de Europa en la economía para la economía europea, y en su lugar aparece China. Y China representa, fuera de la Unión Europea, el principal socio comercial de Europa en la actualidad, más aún en el caso de Alemania, considerada la locomotora de toda esta economía comunitaria. Tercer factor, la energía. ¿Dónde aparecemos ahí? Bueno, de repente el carbón comienza a desaparecer, y en su lugar las buenas relaciones con la Rusia, antes en la Unión Soviética, mala relación, a partir de ahora Rusia con muchísima energía a disposición, muy barata. Entonces comienza un acercamiento hacia Rusia, un acercamiento con todo el sentido del mundo, porque Rusia canaliza gas principalmente, también petróleo, pero gas en primer lugar, a muy buen precio y con mucha certeza, con mucha seguridad. Esto representa un negocio fenomenal para la industria europea, y Europa capitaliza esto. ¿Sí? Recuerdo... Sí. No, dime, Ezequiel, perdona. No, que recuerdo las declaraciones del presidente de la BASF alemán, el gerente, el director de la principal empresa química alemana y del mundo, perdón, primera empresa química del mundo, y él siempre recuerda que el éxito de Alemania en este tiempo histórico de la globalización respondía, por un lado, a la innovación de la industria alemana, pero por otro lado, al gas barato ruso, ¿sí? Entonces, este giro energético de Europa desde la energía propia, ya el carbón ya prácticamente los yacimientos carboníferos aparecían exhaustos en Europa, hacia Rusia, representaba una muy buena decisión en términos estratégicos y en términos económicos para Europa, y abandonar la dependencia de Medio Oriente hegemonizado por Estados Unidos. Esto más o menos hasta el inicio de la guerra. La Pax Americana, esa unipolaridad, ese orden político hegemonizado únicamente por Estados Unidos en el marco de la globalización neoliberal, y así comienza este es el contexto, y así comienza la guerra en Ucrania. Eso le iba a decir, Ezequiel. Hasta aquí llegamos. Jesús, no sé si quiere hacer algún apunte. Yo sí quería preguntaros a ambos, porque me hablas de esa relación y de ese desarrollo que está en Europa y China. Hombre, hay un desarrollo importante por parte de Estados Unidos que de hecho cree ir ganando todas las carreras. De hecho, hablas del 89, de esa caída de la URSS, en ese momento Estados Unidos, pones ahí a Europa y China, Estados Unidos se siente líder. Más allá de la realidad y de que efectivamente en Alemania está haciendo una serie de cosas, pero no solo ellos, en Reino Unido tienen liderazgo en otros asuntos, todo el tema, por ejemplo, de productos alimentarios. Y eso que España está lejos. España empieza justo a repuntarlos en estos años y a posicionarse como un elemento importante. Es casi todo lo que hacemos en exportación. Pero bueno, de repente hay un giro importante y Estados Unidos se siente líder, es verdad.
Y no importa, que yo creo que está un poco aquí el tema, y os pregunto a los dos, pero en realidad es que durante estos años no ha importado que China cogiera peso. Era como una promesa que siempre iba a llegar, permitiéndome la analogía del fútbol, no le quitaba el puesto al que ya jugaba metiendo goles, pero parecía que era bueno. Entonces, bueno, que lo siga metiendo donde, pues ahí está, y está en categorías inferiores, que juegue. Pero claro, el problema es cuando el chaval cumple años y resulta que juega o puede llegar a meter más goles que el de arriba, ¿no? Y entonces, creo que es ese punto en el que estamos ahora. No sé si vosotros pensáis que es que se habría infravalorado, porque de esto se venía hablando en todos los informes económicos internacionales, incluso desde las propias agencias de calificación estadounidenses se hablaba siempre de China como un gigante nada dormido, sino despierto y que llevaba una velocidad de crucero importante. No sé si vosotros tenéis la percepción de que es que se ha infravalorado este tipo de documentación, Jesús. Definitivamente sí, porque si vemos las últimas 4 décadas, el crecimiento de China, aunque desaceleró en los últimos 3 años, es impresionante, entre 9 y 11%. Es un crecimiento que casi nadie en Occidente se puede dar. Ahora, yo he estado en China y es impresionante la infraestructura que han construido. Desde los enfoques occidentales nos hemos quedado con la idea de que productos chinos es igual a producción masiva y a calidad pues pésima. Sin embargo, cuando uno conoce China, cuando uno visita China y está en contacto con la consolidación de justamente diversas industrias en distintos giros, nos damos cuenta que tienen calidades segmentadas para todos los mercados y que en buena medida eso explica que no se les vayan ni las sociedades económicas con países industrializados hasta la sociedad económica y las inversiones en países en Centroamérica o en países africanos. De tal suerte, pues, que incluso en Estados Unidos existe la preocupación de que mientras las tendencias económicas en Estados Unidos son, por ejemplo, de crecimientos magros y de desarrollos que van ahí consolidándose, pero que luego tienen retrocesos, en China siguen con una inercia paulatina creciente. Y bueno, personajes como el mismo Graham Allison diseña esta idea de la trampa de Tucídides para recordar, a partir de la guerra del Peloponeso, cómo justamente una potencia que va en decadencia hace lo imposible porque la potencia emergente no termine por desplazarla y ocupar su lugar. Ahora, en el contexto en el que nos encontramos, que hablamos de potencias industriales, de potencias nucleares, hablamos también de potencias que diseñaron de alguna manera una ingeniería institucional para mantener ciertas relaciones de poder y de control hegemónico, pues difícilmente van a ser desplazadas, pero sí van a tener que coexistir con este otro gigante llamado China, y no nada más por su demografía, sino por las capacidades materiales y por el tejido de inversiones y de la inversión en infraestructura que ha hecho en otras partes del mundo, que va a ser muy difícil no voltear a ver ese centro de gravedad en torno al cual empiezan a girar, ya no solo como potencias regionales, como lo decía Zbigniew Brzezinski en el gran tablero mundial en los años 90, sino como un verdadero centro de gravedad en torno al cual van a empezar a girar, pues no solamente países, decía yo, de la región, sino de África, de América Latina y de la misma Europa. No es casual, pues, los viajes de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, o de Olaf Scholz, de Alemania, o del mismo Macron, que ahora están también tratando de mantener una sana relación con China, porque en este momento lo peor que les podría pasar a los gobiernos europeos es dejarse arrastrar en un conflicto de Estados Unidos con China, de acuerdo a la visión de la trampa de Tucídides, a donde nuevamente los europeos se vuelvan a meter de manera suicida contra China, como lo hicieron contra Rusia. Bueno, vamos a ver si eso termina ocurriendo o no. Pero volviendo al asunto, a estas diapositivas que nos ponía Ezequiel, no sé si además quieres retomarlo desde ahí, porque, claro, ahora empieza esta guerra, José. Empieza 2022, llegamos a marzo, Rusia... Quizás, José, en respuesta a tu pregunta y en sintonía con lo dicho por Jesús, recordemos que el crecimiento de China hoy como la segunda o primera economía del mundo, según la forma de medición,
materializa en muy poco tiempo. Hace 40 años China estaba caracterizada por las hambrunas. Entonces, naturalmente, Estados Unidos y el orden político y económico impuesto por Estados Unidos aparece sorprendido frente a este surgimiento, más allá de las advertencias de los analistas políticos. Y por otro lado, José, en respuesta a tu pregunta, China protagoniza ese crecimiento fantástico en el marco de las condiciones impuestas por Estados Unidos en la globalización neoliberal. China no comienza un juego distinto, sino que comienza en las inferiores, pero o en la cantera, como lo llaman en España, con su desarrollo como jugador juvenil, pero en el club de Estados Unidos, en el contexto de la globalización neoliberal impuesta por Estados Unidos. Entonces, difícilmente Estados Unidos puede de la noche a la mañana abandonar todo ese orden, toda esa ideología, la ideología de, bueno, el libre comercio, la apertura de mercados, el fin de los estados, Fukuyama con el fin de la historia, cuando China realiza su juego en ese contexto. Entonces, quizás por ahí aparezca también un poco la clave de la sorpresa en el tiempo actual de Estados Unidos frente a esta irrupción. Y sin lugar a dudas, la pandemia y la guerra aceleraron esta transición. Para muchos geoestrategas estadounidenses, la disputa entre esta potencia ascendente, ¿no?, la trampa de Tucídides, como la llamaba recién Jesús, y la potencia en crisis, Estados Unidos, iba a comenzar alrededor de 2035. Pero claro, en el medio apareció la pandemia y en el medio apareció la guerra en Ucrania. Si podemos presentar la próxima diapositiva. Ahí podemos comenzar entonces con el análisis de la seguridad, el desarrollo y la energía en Europa a partir del 2022, a partir de finales de febrero del año pasado. Tema de seguridad, recordemos, desde el 89 en adelante, esa subordinación de Europa y de los países europeos a la OTAN, en gran medida había desaparecido, la OTAN con muerte cerebral. Bueno, de repente, una vez más, aparece Estados Unidos en todo su poderío. La Unión Europea quizás aquí comete un error en determinar una subordinación absoluta en lo militar a Estados Unidos y acompañar su política en Ucrania sin el más mínimo chistido o con quizás algún chistar por ahí, pero bien por debajo de la mesa. Así que reaparece Estados Unidos como ya el único factor determinante para la seguridad de Europa. Realicemos un salto a la energía, donde había aparecido Rusia con su gas bueno y barato para toda Europa, con muy buenos resultados. Bueno, con la voladura de los gasoductos Nord Stream y ya antes con las sanciones, ese vínculo comienza a desaparecer. ¿Y quién aparece en su lugar? Una vez más, Estados Unidos, no a través de los exportadores de petróleo en Oriente Medio, ¿sí?, los países productores de petróleo hegemonizados por Estados Unidos en la fase anterior, sino directamente Estados Unidos, el cual a partir del desarrollo del fracking desde el cambio del siglo, comienza a realizar exportaciones netas de gas, principalmente de energía, y representa el reemplazo, el despachante del gas. Antes ruso, ahora estadounidense, claro, gas proveniente en barcos, licuado, muchísimo más caro y muchísimo menos confiable. Además, Europa carece de las infraestructuras para esto, por lo menos Alemania carece de ellas, España no, España sí presenta regasificadoras para esto, pero en su conjunto Europa no aparece preparado y en términos económicos esta alternativa, este modelo energético alternativo presenta muchísimas desventajas para Europa. Incluso en el invierno pasado parecía la posibilidad de desabastecimiento. Bueno, entonces, último tema, última cuestión, el desarrollo, la economía. Todavía Europa aparece principalmente motorizada económicamente a partir de la Unión Europea, de la economía intracomunitaria. Todavía China representa el principal socio comercial fuera de Europa, pero esto aparece en crisis, José, Jesús. ¿Por qué? En el caso de Europa, porque esta situación de corte del gas ruso genera un proceso absoluto y total de desindustrialización. Si quieren una nota personal, ayer quería ibuprofeno en la farmacia de acá a la vuelta para niños, ibuprofeno para niños, y la
empleada de la farmacia respondió, no, el ibuprofeno aparece completamente agotado. Ah, bueno, para la semana próxima, entonces, no, aparece agotado porque la industria alemana, de medicina alemana, sí, en este momento carece de los insumos para la producción de ibuprofeno, no de una droga para una enfermedad rara. Ibuprofeno, ¿sí? Lo que tiene, ya que estamos con este tipo de datos, lo que tiene Alemania es que ahora mismo está pagando, ha llegado a pagar más de un 200%, la industria química y médica que comentas, por la energía, ahora está pagando en el entorno del 60% por encima de lo que pagaba en 2019. Hablo de este tipo de industrias en esos consumos. Claro, esto hace poco competitivo. Dices que carece de los insumos. Bueno, es que aparte de eso, se vuelve poco competitivo si mantenemos los precios de esos medicamentos, el producirlos. Exactamente. El gas no desapareció, pero sí el gas o cualquier energía alternativa presenta un costo muchísimo mayor. Y estos problemas en la industria médica alemana, si no recuerdo mal, alcanzaron también a España, donde también aparecen problemas de abastecimiento en algunas de las farmacias. Y además de esto, del aumento del precio de la energía, muy inteligentemente Estados Unidos promulgó la Anti-Inflation Act, esta ley en contra de la inflación, básicamente presentando ventajas impositivas y de subsidios para el restablecimiento de esa industria europea en Estados Unidos. Aprovecho que tenemos también a Jesús para pasarle también la palabra y preguntar justo por esto, por esa Inflation Reduction Act, que como comenta, son 300.000 millones, esto que está comentando Ezequiel, 300.000 millones de dólares para precisamente promocionar, lo llaman la energía limpia, pero en realidad no es solo energías y no tiene que ver con la lucha contra la inflación. O sea, esto es el nombre del asunto, de la ley, pero en realidad, si tú promocionas tecnología innovadora y la quieres producir en Estados Unidos, también te subvencionan, al punto de que, por ejemplo, poner una fábrica de coches eléctricos hace que puedas abaratar el precio de venta de tu vehículo en más de un 20%, si lo has producido allí, solo gracias a las subvenciones. Es decir, que la cosa está importante, pero es que además, Jesús, han implementado una ley de defensa que puso en marcha la semana pasada, sí, hace 8 días ya, 8 o 10 días, la administración Biden, en la que puede incluso obligar a las empresas estadounidenses a que produzcan por decreto en Estados Unidos. Es decir, que ese movimiento, lo que quiere hacer Biden con ese Investing in America global es, oiga, vengan aquí, produzcan aquí, generen empleo aquí y que el asunto se quede aquí, produciéndose en Estados Unidos. Jesús. Bueno, y eso se convierte en una, no sé si llamarle verdadera traición, pero por lo menos sí una falta de cordialidad para quienes se lanzaron alegremente a una estrategia suicida de guerra contra Rusia por el tema de Ucrania, comandados por Estados Unidos, y después Estados Unidos, cuando ya están vulnerables en materia energética, les mete este otro gol con el tema de la ley de la reducción de la inflación, que finalmente la reacción casi natural de los empresarios del sector privado, que buscan, lógicamente, la maximización de sus utilidades y la reducción de sus costos, pues un viraje justamente es Estados Unidos, desinvirtiendo en la misma Europa, de alguna manera generando que los gobiernos que en un principio se solidarizaron con Estados Unidos por el tema Ucrania, pues ahora se queden más vulnerables que nunca y más a merced de este centro gravitatorio que se resiste a caer, que es Estados Unidos. Y esto se explica, José, por lo siguiente. Ezequiel decía acertadamente de la teoría realista y la teoría idealista. Yo agregaría un par de cosas más para explicar esto que acabas de poner sobre la mesa, que es el constructivismo, que parte de 3 premisas centrales: la constitución mutua de agencia y estructura, es decir, de cómo una estructura sí determina cómo se comportan los sujetos, pero también la práctica de los sujetos determina la forma que agarra la estructura. En ese sentido, también se da la subordinación de las capacidades materiales a la ideología dominante, de ahí que sea tan importante el discurso y la narrativa para permear la práctica de los sujetos, porque de otra manera no se entendería qué es lo lógico, qué es lo legítimo de lo ilegítimo. Y en este caso, plantear como estructuras que determinan la conducta, la democracia, el libre mercado, las energías verdes, y el que dejes de depender de los hidrocarburos y de las energías sucias o de las energías finitas para empezar a construir todo un engranaje de las energías verdes, pues solamente confirma lo que esta teoría constructivista señala, ¿no? El cómo se subordinan capacidades materiales a una idea dominante, ya sea que se construya o ya sea que te la impongan
desde agendas externas, que al parecer, en este caso particular, eso fue lo que sucedió. Y en segundo punto, yo no dudaría que en algún momento Europa se vaya también en contra de China, a pesar de la gran dependencia comercial que se tiene con China, como ya se hizo de manera suicida contra Rusia, porque el paradigma transnacional, cuyo principal representante sería la teoría de la interdependencia compleja, partía de que la interconexión comercial, la interdependencia compleja en términos económicos, en donde tanto unos dependen de los otros como los otros de los unos, garantizaría la paz. Es decir, que potencias comerciales con vínculos estrechos en plenos económicos no se harían la guerra, porque sería, pues, sabotear sus propias inversiones. Sin embargo, quienes creíamos que sería muy difícil para Estados Unidos romper la interdependencia energética, la interdependencia económica y comercial que Europa tenía con Rusia, nos equivocamos, porque solamente le tomó un año a Estados Unidos, pero además anunciado previamente, lo anunció Condoleezza Rice desde el año 2014, cuando decía que Europa tendría que virar hacia los Estados Unidos, porque en Estados Unidos se estaba produciendo demasiado petróleo y tendría que desconectarse de la plataforma rusa. Y después, en 2019, este documento que sale de la RAND Corporation, el Extending Russia, compitiendo desde un terreno ventajoso, en donde se plantean 6 puntos para desequilibrar a Rusia, incluso con sanciones, y en donde Europa jugaría un papel central para lograrlo, y que a final de cuentas, anunciado, repetido, y con tiempo suficiente para que desde Europa, digamos, se blindaran, Europa cayó exactamente en el ABC de lo que Estados Unidos anunció por diversos medios. En el caso de China, cuando escuchamos a Ursula von der Leyen, a Josep Borrell, poniéndole líneas rojas a China y tratando de dar a entender de que Europa en algún momento también podría sancionar a China, como lo hizo con Rusia, a pesar de que hemos visto que los 10 paquetes de sanciones, por lo menos en el corto y mediano plazo, han sido pues bastante negativos para las mismas economías europeas, pues no dudaríamos ni tantito este paso suicida hacia China, aun cuando vemos, José, que a la hora de la verdad Estados Unidos abandona a Europa a su suerte, como la dejara, por ejemplo, en Afganistán, que sin previo aviso sale el ejército de Estados Unidos y detrás de él se viene Italia, se viene Alemania, enojados los generales diciendo que por qué ni siquiera habían tenido la cortesía de haberles avisado con más tiempo de anticipación. Pues ahora, con la ley de reducción de la inflación, con el tema de que el mismo Estados Unidos no le vende barato el gas natural licuado a Europa y tampoco le concede en materia de petróleo, pues es un aviso de lo que viene y de lo que se espera para Europa en caso de que se vayan de frente con China. Jesús, ellos dicen que sí venden barato, ¿eh? De hecho, ahora cuando empecemos ya el cierre de Wall Street, analizaremos algunas últimas declaraciones, pero John Kirby está diciendo que por muchos esfuerzos que haga esa OPEP Plus, ellos van a intentar equilibrar por el lado de la oferta las necesidades de demanda en particular de Europa, ¿no? Entonces, mira, están un poco ahora volcándose en esa querencia de, bueno, en realidad sí vamos a ayudar a nuestro socio. De hecho, el 60% de las reservas de gas natural licuado de Estados Unidos van a parar a Europa. Bueno, pensando en petróleo, el precio del petróleo Brent en este momento está en $84.64. Hace 10 días estaba en 75, ¿no? El petróleo West Texas Intermediate está en $80 el barril. Hace 10 días estaba $10 menos. Y en el tema del gas licuado, a pesar de que señalas que sí se vende barato, se vende 40% más de lo que el mismo gobierno de Estados Unidos le vende a su mercado interno. Entonces, si lo relativizamos, no es, o sea, todavía falta para poder decir que lo vende barato. No, claro, o sea, que no lo está regalando, no lo está regalando, esa parte es evidente. Yo lo que decía es que ellos tratan de argumentar que dentro del equilibrio de subida de precios mantienen un precio estándar o incluso bajo para intentar beneficiar al socio europeo. Te hablo de posicionándolo todo, poniéndolo todo sobre la mesa. De acuerdo, pero eso responde a la baja, después del aumento muy fuerte iniciado con la guerra. Después el precio del gas comenzó una baja después de que las reservas europeas aparecían llenas y de el inicio de la recesión, bueno, en Europa, incluso el resto del mundo presenta cifras de crecimiento muy menores. Entonces, la demanda parece reducida de gas y las reservas europeas aparecen llenas. A eso responde esta baja temporal del precio del gas,
no del petróleo, porque el petróleo ya aparece a 80 dólares el barril, y con tendencia alcista, y de hecho, respecto al gas, todos los analistas económicos especializados en la energía vaticinan que el precio del gas de aquí a el corto y mediano plazo va a presentar un aumento muy fuerte. Y de por sí ya el gas licuado con respecto al gas convencional, transferido por cañerías, transferido por gasoductos, ya de por sí presenta como tal un costo de por lo menos un 40% más debido al proceso de licuación, de transporte en barco y después de regasificación. Así que cuidado con la idea de Estados Unidos como garante de la energía europea, porque como recordaba Jesús recién, ya en otras oportunidades también aparecía como garante y abandonó a Europa con los pantalones bajos, ¿no? Respecto a lo de China, por eso respecto a lo de China y en sintonía con las palabras de Jesús, la relación entre Europa y China, quizás podamos presentar la última tabla en un segundito nada más, también aparece en este momento en una situación de crisis. La situación de Europa con respecto a China, así como el crecimiento económico basado en la propia Europa aparece en este momento con la desindustrialización, por estas Inflation Act, por la falta de gas barato, aparece en crisis, de ahí que en esa tablita lo presentamos en rojo. La relación también con China aparece en crisis por las cosas dichas por Jesús, sin lugar a dudas, pero también porque muy probablemente Europa va a acompañar a Estados Unidos en su cruzada en contra de China. Y de hecho, a mí me maravilló, pero efectivamente, hace unos días el ministro el ministro de Defensa, Boris Pistorius, de Alemania, en una entrevista respondía que independientemente del resultado de las elecciones el año próximo, con Trump como ganador o con Biden o un candidato demócrata y por ende supuestamente más cercano a la OTAN, más cercano a Europa y más enemistado con Rusia. Aún en ese caso, según Boris Pistorius, el centro de la atención de Estados Unidos ya no aparecería en Ucrania, sino que aparecería en China, dicho por el ministro de Defensa de Alemania, una vez más. Y que ante esta situación, entonces, él ya estaba realizando planes para despachar buques de guerra alemanes hacia el Indo-Pacífico. Dicho, yo realmente no reaccionaba en el momento de lectura de esta entrevista, pero bueno, él ya estaba vaticinando eso, con lo cual la relación con China de Europa también aparece en letras rojas, ¿sí? Bueno, y ya veremos. Si podemos... Dime. No, que sí, quizás para redondear este recorrido histórico sencillamente como contexto para la discusión actual, podemos presentar la próxima diapositiva. Exactamente. Ahí, en estas tres tablitas con los tres, no, la anterior, la de las tres tablitas con el recorrido descrito hasta ahora. Seguridad, desarrollo y energía para Europa en la posguerra, en la Guerra Fría. Siempre aparecía Estados Unidos, Europa, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, ¿sí? En un momento muy, muy bueno de Europa en términos socioeconómicos. A partir del 89, de repente desaparece Estados Unidos de esa ecuación, tanto en seguridad como en desarrollo, Europa y China, y energía, Rusia. Y en tan solo un año, José Jesús, desde el 2022 en adelante, de repente, en esta ecuación de seguridad, desarrollo y energía desde la perspectiva europea, en la seguridad aparece una completa subordinación de Europa a Estados Unidos, en la energía también, y en términos de desarrollo aparecemos encaminados hacia eso. Entonces, representa esta subordinación de Europa a Estados Unidos en este último momento, en el momento de esta última tablita, ¿sí? Desde el 2022 en adelante, la mejor alternativa para Europa, para Estados Unidos seguro, por eso el gorrito ahí de Make America Great Again, pero para Europa evidentemente no.
me vais a perdonar, una reflexión le voy a pedir también a Jesús para ir terminando, para ir cerrando este bloque, que nos tenemos que ir también a ese cierre de Wall Street. Por cierto, insisto, con novedades sobre la OPEP, sobre Wall Street, evidentemente, y sobre el Nord Stream. Pero una última reflexión a Jesús, y aprovecho para decirte, Ezequiel, que eres un cachondo, con la gorrita del Make America Great Again de ese MAGA, un día después de la, detención y arresto de Donald Trump. Os pido a los dos, reflexión de cierre, de verdad tengo 2 minutos, o sea que a ver si podemos ser concisos. Reflexión de cierre sobre esto y una valoración de Trump. Bueno, a mí decirle a la gente que para analizar este tipo de temas no solamente tenemos que ver la coyuntura y lo que pasa en tiempo presente, sino justamente hay que echar un vistazo a la historia, pero como no nos alcanza el tiempo ni la vida terrenal para volver a repasar toda la historia, para eso son importantísimos los enfoques metodológicos y los enfoques teóricos, porque de manera sistemática y organizada, José nos ayuda a entender justamente por qué estamos donde estamos y qué factores influyeron en que llegáramos al punto en donde estamos. Y una ventaja adicional, que también entendiendo los ciclos y las frecuencias nos permite entender en qué parte del ciclo de esto que parecería un nuevo conflicto, pero que en realidad me parece más bien una etapa del conflicto añejo que se viene arrastrando, nos encontramos y cómo eso nos puede afectar directamente en nuestras vidas cotidianas, que a final de cuentas, a la gente de a pie, a quienes somos personas comunes y corrientes, eso es lo que a final de cuentas nos importa, cómo los movimientos y los cambios en las grandes macroestructuras del sistema nos terminan afectando en la vida cotidiana. Y para eso, pues tenemos que estar con un ojo al gato y otro al garabato, José. Ezequiel. No, sencillamente recapitularía lo dicho hasta acá respecto a al tema de la relación entre Europa y Estados Unidos. En el pasado puede haber representado una decisión pragmática para Europa, pero en el presente ya no y aparece a la vista. Y respecto a lo de Trump, y de alguna manera en relación con esto, como título presentaría: el Partido Demócrata comenzó la campaña de Trump. Nadie más beneficiado con este proceso judicial, por cierto, muy tirado de los pelos, con unas acusaciones muy forzadas. Increíblemente, Trump capitaneó un intento de golpe de Estado y por eso aparece vivito y coleando en la calle sin ningún problema, pero comienzan un juicio contra él por una noche de lujuria con una actriz porno. Por cierto, qué buen nombre para una actriz porno esto de Stormy Daniels, ¿no? Tormentosa Daniels, bastante ocurrente. Pero bueno. Ezequiel, que se me van. Perdón. Bueno, no, pero que el Partido Demócrata comenzó la campaña para Trump. Trump va a capitalizar esto. Y cuidado, Europa una vez más, porque si en 2024 Trump conquista la presidencia, ¿dónde va a aparecer Ursula von der Leyen y Borrell y los líderes europeos y Europa en esta situación? Y lamentablemente los ciudadanos y las ciudadanas de Europa de a pie, frente a un gobierno de Estados Unidos completamente contrario al desarrollo de la OTAN y contrario a una relación positiva con Europa. Así que cuidado con eso. Sí, Jesús López Armejo, es un gustazo contar con ambos, profesores de Relaciones Internacionales. Jesús, bueno, especialmente en el sentido de que es la primera vez también aquí en Negocios Televisión con nosotros y es un placer. Gracias a ambos por esta reflexión, yo creo que por este contexto histórico y sobre todo por... a mí no me gusta porque yo, pese a vuestras palabras, sigo siendo un idealista, pero entiendo ese planteamiento realista de estos son los datos y con este golpe te están dando, amigo, por más que tú creas en otras cosas. Bueno. Yo voy a seguir con esa vista allí, no sé si será bueno o malo. Ezequiel, Jesús, gracias, un placerazo, abrazo. Gracias, un abrazo.